Buenas noches, señoras y señores. El objetivo actual del poderoso lobby LGBTI es la normalización de la transexualidad. Pero esto choca con el feminismo y está dando lugar a agrios debates. En España hemos sido testigos del enfrentamiento entre el PSOE y Podemos. Y en el mundo sajón en este momento sucede algo semejante a causa de la polémica abierta por J.K. Rowling. Dicha polémica ha disparado las alarmas de un importante sector izquierdista escandalizado ante la deriva totalitaria de la propia izquierda, impulsada por el matonismo y las amenazas de los grupos de presión LGBTI que están consiguiendo imponer, frente a toda evidencia, la presencia de los atletas transexuales en las competiciones deportivas femeninas. Y hoy desde nuestra sección Desde Fuera, el diario El Mundo nos trae un titular que dice que Estados Unidos deja a González Laya fuera de la carrera de la OMC. Bueno, este es otro gran éxito de nuestra diplomacia y de nuestra rutilante presencia en el mundo. Y eso que González Laya nos vendían era la lista del gobierno. Y todo lo que sabemos de ella es que cree que no tenemos mucho contacto con China, que no estamos acostumbrados a comprar a China, decía esta mujer, que ha debido estar confinada desde mucho antes del coronavirus. Señora González Laya, solo hay unas 15.000 empresas españolas que comercian regularmente con China, pero vamos, que no estamos acostumbrados a comprar a China. Esta es la lista. Lo mejor de la noticia es que desde fuentes gubernamentales se justificaba la retirada de la señora ministra para favorecer la candidatura de Calviño en Europa, que no hace falta que les recuerde cómo acabó. ¿Qué quiere que les diga? El que no sepa valorar los éxitos del gobierno debe ser que es un facha redomado. A mí no me miren, ¿o sí? Bien, retomando el asunto de la transexualidad, que es el que nos trae hoy aquí, ese del que pretenden que no se discuta porque no cabe sino el acatamiento. Ya saben, aquí puede hablarse de casi todo, pero no de lo que imponga la agenda LGBTI. Eso está más allá de cualquier debate, es verdad revelada, y de que lo sea se encarga la Gestapo. Pues hoy vamos a contarles el impacto que la transexualidad está teniendo en el mundo del deporte y alguna otra cosa más. En los últimos años han comenzado a proliferar las atletas transexuales que participan en competiciones femeninas. Numerosas mujeres atletas se han quejado porque aquellos se imponen con facilidad y acaparan cada vez más los títulos. Que las mujeres trans gozan de ventajas físicas sobre sus compañeras por su condición biológica masculina no es cuestionado. De hecho, es muy significativo que el Comité Olímpico Internacional no exija ninguna prueba a los llamados hombres trans, ya que son biológicamente mujeres. Los partidarios de que participen las llamadas mujeres transexuales aseguran que los tratamientos hormonales a que éstas se someten reducen los niveles de testosterona hasta alcanzar los de una mujer y que ese hecho es el que marca la diferencia a la hora de competir, pues es el que incide sobre la masa muscular. Al mismo tiempo, estos atletas aumentarían los estrógenos, disminuyendo así su ventaja física. Pero muchos atletas trans admiten ser superiores a sus competidoras cisgénero. Uno de ellos asegura que en torno a un 20%. La realidad es que esta es una estimación modesta. Además, como el entrenador de un atleta transexual ha reconocido, al nivel al que nosotras participamos no se obliga a las jugadoras trans a tener un nivel de testosterona semejante al de atletas cis. En el caso de mis jugadores, se nota la diferencia con las demás. Como las pruebas cromosómicas ya no son utilizadas por organismos internacionales como el Comité Olímpico Internacional, cuando surgen dudas sobre el sexo de un atleta y solo atienden a las pruebas hormonales, si los transexuales han adecuado lo suficiente sus niveles hormonales, no encuentran problema alguno para participar. Pero la cuestión de fondo sigue en pie. Los hombres son más rápidos en todas las distancias y la diferencia entre los tiempos de récord mundial entre hombres y mujeres es de entre 10 y 12 puntos porcentuales y el porcentaje aumenta incluso en niveles inferiores. En las pruebas de saltos las diferencias son mayores, y es que algunas características físicas decisivas no tienen una relación directa con las hormonas. Por ejemplo, la mayor capacidad de consumir oxígeno del varón, la mayor musculación, las caderas menos anchas, la altura o la estructura ósea, aspecto este muy importante, y una mayor dureza de los ligamentos. Por ejemplo, entre los 100 y los 800 metros, la diferencia que marcan los hombres se debe a que la mayor masa muscular de contracción rápida les permite generar más velocidad, fuerza y energía anaeróbica. Por encima de esa distancia de 800 metros, la diferencia se produce debido a la mayor capacidad aeróbica. Los varones, además, tienen más hemoglobina y menos grasa corporal. El corazón y los pulmones de los varones son más grandes que los de la mujer. Pero parece que esta realidad apenas cuenta ante la fuerza que ejercen los grupos de presión LGBTI. Así, las políticas oficiales auspiciadas desde los Juegos Olímpicos imponen que los atletas transexuales compitan en función de su autopercibido género, teniendo como único requisito a cumplir el de un año de terapia de reemplazo hormonal.
algo que, como se ha dicho, no es en absoluto suficiente para eliminar la ventaja competitiva que le proporciona el hecho de ser biológicamente un varón. Don Javier Villamor, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno. Espinoso tema este que tenemos entre manos hoy. Vamos a ver, en realidad, si quedase una pizca de sentido común, lo que se ha dicho al principio del vídeo creo que sería suficiente como para zanjar la cuestión, porque el Comité Olímpico Internacional no exige ninguna prueba a los llamados hombres trans, ya que son biológicamente mujeres. No se necesitaría mucho más. El problema de la transexualidad en el deporte, y lo llamo un problema no porque sea un problema en sí el transexual, o esto hay que dejarlo muy claro, ¿no?, sino la diferencia, como lo estáis nombrando ahora, fisiológica con la mujer. Es cierto que hasta ahora solo han competido posiblemente en actividades individuales, véase por ejemplo halterofilia, y ahí no hay un problema. Pero ¿qué pasa si esta moda, por así decirlo, se extiende a deportes de contacto? Que dos pesos pesados, por ejemplo, compitan en mujeres no es lo mismo que en hombres. Estamos hablando de que posiblemente haya muchas muertes el día de mañana si se enfrentan hombres hormonados a ser mujeres en competiciones de mujeres, y ahí es donde muchas mujeres se están quejando. Y luego aquí viene la paradoja de la ideología de género, porque al fin y al cabo los críticos del heteropatriarcado están validando el heteropatriarcado, entre comillas, dentro de los deportes, porque significa que el hombre compitiendo con la mujer sigue ganando en condiciones objetivas. Entonces, en vez de separar a hombres y mujeres en competiciones iguales, en condiciones iguales, lo que estamos haciendo es demostrar que el hombre sigue siendo superior fisiológicamente, por lo tanto, de alguna manera invalida toda su teoría que intenta sustentarla de otro aspecto, ¿no? Así es, lo que pasa es que ellos le añaden lo de biológicamente, el hombre biológicamente, pero efectivamente no cabe duda de que lo que dice usted está pleno de sentido común. Bueno, lo que ha pasado últimamente es que en las últimas fechas, las últimas semanas, es que un cierto feminismo ha chocado con la ideología de género por obvias razones, porque si se puede ser mujer a voluntad, entonces el feminismo carece de todo sentido. Esto ha pasado por la pelea entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, también por cuestiones seguramente personales entre la señora Calvo y la señora Montero, pero en fin, hay sin duda ninguna una cuestión ahí de ideológica de fondo, y también lo que le ha pasado a J.K. Rowling, ¿no?, que ha sido despellejada públicamente por los partidarios de la ideología de género. Sí, lo de J.K. Rowling es bastante curioso porque vino a raíz de una crítica a un artículo de opinión que se publicó diciendo que en el mundo post-COVID tenía que ser más igualitario para las personas que menstruasen. Entonces ella, irónicamente, decía, bueno, las mujeres que menstruan, las personas que menstruan tienen un nombre, son mujeres. Entonces, obviamente hoy en día tenemos este conflicto, como bien estabas nombrando ahora, de la lógica biológica frente a la imposición ideológica de la izquierda, que es lo que hablamos también el otro día, de cómo la izquierda siempre tiene la pretensión de no doblegarse ante la realidad, sino obligar a la realidad a adoptarse a sus postulados ideológicos. Y lo que estabas diciendo ahora de las radicales, las llamadas TERF, las Trans Exclusionary Radical Feminists, feministas radicales trans exclusivas, que son las que al fin y al cabo deciden, oiga, llevamos siglos compitiendo, o digamos intentando conseguir los mismos derechos que el hombre, los mismos derechos civiles, y ahora que los tenemos nos vienen a decir que las mujeres no somos mujeres. Es toda una absoluta locura. Pues así parece. Mire, le leo literalmente lo que dice Lidia Falcón, Dice, los trans, y atención con este asunto, los trans están haciendo campaña por la pedofilia desde hace tiempo. Repito, dice Lidia Falcón. Las organizaciones homosexuales están viniendo al Partido Feminista, ella es quien dirige el Partido Feminista, a dar su discurso, y vinieron a defender la sexualidad infantil con una perversa deformación de la teoría freudiana. Esto lo dice, repito, Lidia Falcón, porque si lo dijeran otros, pues yo no sé dónde estaríamos. Posiblemente en la cárcel. Sí, esto hay que entenderlo de dónde viene, ¿no? La teoría queer, que digamos que nuestros cuerpos no nos pertenecen y simplemente podemos ser lo que queramos ser. Y luego dentro del movimiento transexual, digamos que ahora ya están las dos nuevas modas, que es el, por así decirlo, el transespecie, que es que no somos, no podemos, o no tenemos por qué ser humanos si nos sentimos perros, por ejemplo. Y luego ya sí que viene la vuelta de tuerca, que es donde que hablamos también el otro día del intento de normalización de la pedofilia, que es lo que llaman trans age, o sea, transedad. Es decir, que yo posiblemente con 30 años me puedo sentir un niño de 5,
y por lo tanto tengo que tener el derecho a tener relaciones sexuales con un niño. Obviamente, todo también viene la perversión de la sexualización de la infancia. Si estamos suponiendo que un niño es suficientemente maduro, por ejemplo, para cambiarse de sexo, tiene que ser suficientemente maduro para tener relaciones sexuales. Por lo tanto, están intentando los pedófilos validarlo tanto por un lado como por otro, ¿no? Obviamente esto del trans-age no se ha aceptado de manera... Bueno, no está aceptado todavía, pero ya hay ciertos grupos que lo intentan promover siempre con la intención de ir poco a poco colándose por la puerta de atrás. Le sigo leyendo lo que dice Lidia Falcón y dice, se pregunta, ¿es de izquierdas hormonar a los niños con todos los peligros físicos y mentales que supone porque se les ha ocurrido a los 6 años decir que quieren tener otro sexo? Es inaceptable, sigue Lidia Falcón diciendo, es inaceptable desde el punto de vista ideológico y social. Sí, aquí las estadísticas siempre se los omiten, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al Colegio de Pediatras americano, dice que los niños con disforia de género, antes de la mayoría de edad, de los 18, entre el 85 y el 93% de esos niños con disforia se la pierden, vuelven a su estado natural, entre comillas, ¿no? Es decir, vuelven a aceptarse en lo que son en el cuerpo. Entonces, de alguna manera, lo que están haciendo estos activistas transgénero o LGTB, de alguna manera están forzando la naturaleza de los niños, que no todos no tienen por qué serlo. Entonces, si nos vamos a las estadísticas, los transexuales serían el 0,001% de la población, y si entramos dentro de la infancia serían como el 0,01, o sea, muchísimo menos, ¿no? Entonces, es lo que la ciencia dice, es que no es raro que esos niños tengan una duda sobre orientación sexual, sino el problema es cuando, a una edad en la que todavía ni siquiera son capaces de reconocerse a sí mismos, se les fuerza no solo a hormonarse, sino incluso a las operaciones de modificación de genitales, mal llamadas cambios de sexo, ¿no? No podemos cambiar de sexo, todo nuestro código genético, desde el pelo hasta la punta del pie, nos dice que somos hombre o mujeres, lo que podemos es modificar los genitales, y esto es lo que intentan siempre, convertirlo en cambio de sexo. Obviamente a día de hoy se acepta legalmente en muchos sitios, pero biológicamente eso es una absoluta barbaridad. Como bien sabe, yo estudié biología unos años antes de periodismo y comunicación, y eso es un hecho. Yo no soy científico, pero vamos, lo que estudiamos en la carrera es que existe macho y hembra en todos los aspectos de la naturaleza, y esto es un hecho, por mucho que intenten ideológicamente pasar sobre ello. Excepto, al parecer, y según la ideología de género, la especie humana, que ya sabe usted, bueno, hay también quien dice que antes de nacer tampoco pertenecemos a ninguna especie. En fin, hay muchas teorías al respecto de gente con una cualificación científica no excesivamente alta. Recordará también, sin duda, que, era, no sé cómo decir, era parte del discurso progresista imperante cuando nos decían hace unas décadas que no se debía bautizar a los niños hasta que no tuvieran conciencia de lo que son y hasta que no pudieran decidir por sí mismos a qué religión pertenecer, porque no era procedente hacerlo sin que tuvieran ellos pues conciencia de ese asunto, ¿no? En definitiva, si uno es no creyente, bautizar a un niño es echarle agua sobre la cabeza. Parece que aquello era inaceptable, pero en cambio que un niño tome una decisión como la de cambiar el sexo, vamos a llamarle así, para toda la vida, con todo lo que eso supone, parece que para que le echen agua en la cabeza no, pero para llevar a cabo esa barbaridad sí parece que el niño está cualificado. Es una cosa verdaderamente sorprendente este discurso. Sí, además el problema de todo esto es cuando a los que somos críticos de estas teorías se nos culpa de los suicidios de esta gente, ¿no? Hay un estudio científico que demuestra que en Estados Unidos hay todavía 6.000 casos pendientes de niños que se suicidaron después de operarse por arrepentimiento, es decir, y luego además a día de hoy también existen muchos casos de transexuales mayores de edad que se arrepienten y que incluso han querido ir a juicio porque consideran que los científicos, los médicos, los psicólogos que les atendieron no atendieron realmente sus necesidades, sino que estaban dentro de la corriente normativa de hoy en día y que por lo tanto se les mandó hormonarse por, digamos, una especie de bien pensante, ¿no? Un pensamiento, digamos, lineal. No realmente atendió a los casos. Porque hay que entender la transexualidad como una, y que por supuesto que nadie me malentienda, cuando se considera enfermedad mental es porque se considera que hay un problema entre la aceptación de uno mismo, lo que es entre su cuerpo y su mente. El problema de todo esto es que se ha convertido en una manera muy peyorativa. Yo, por ejemplo, hace unos años sufrí una ansiedad y eso se considera también una cierta enfermedad. No por eso, cuando el médico me dice que tengo una enfermedad, me considero que estoy loco, ¿no? Simplemente que he intentado convertir eso de una manera completamente peyorativa
operativa y no se atiende a las razones médicas como son, porque hay muchísimos casos de disforia de género donde simplemente con atención psicológica la persona puede vivir una vida plena. Lo que estamos viendo aquí hoy en día es que se fuerza hasta el máximo límite, que es el de la modificación de genitales, incluso la hormonación, a personas que posiblemente no tendrían que pasar ese trauma, porque como pasa con el aborto, no se cuentan todas las circunstancias y todas las consecuencias de estos tratamientos. De hecho, la hormonación de seres humanos es muy reciente y todavía no hay estudios científicos que demuestren las consecuencias a largo plazo. ¿Qué pasa cuando esas personas, por ejemplo, dejan de tomar hormonas por falta de suministro? ¿Qué pasa si si hay una especie de hemorragia, como por ejemplo con el aborto? ¿A quién acudimos para exigir responsabilidades? Y aquí también tenemos que entender que hay un negocio farmacológico, porque las hormonas también son un negocio. Como comentamos en un programa previo, Planet Parenthood ha reenfocado su negocio al ver la caída en abortos en el aumento en hormonaciones. Entonces siempre hay un interés económico y al fin y al cabo hay muchas personas que están jugando con la vida de otras. Claro, dice usted que a quién le importan esas personas. Pues le digo que no le importan a nadie y sobre todo no les importan a aquellos que los utilizan como palanca ideológica exclusivamente y cuyo destino personal les trae sin cuidado. Nos queda muy poquito, vamos a tocar el tema del deporte, porque la superioridad biológica atlética de los varones, porque por mucho que te hormones sigues siendo un varón y teniendo una gran parte de las ventajas físicas que tienen los varones sobre las mujeres para competir, está trastocando toda la competición y realmente la está adulterando. Sí, hay que entender que las hormonaciones generalmente son de las expresiones fenotípicas. En este caso, por ejemplo, puede ser la voz, o puede ser el pelo, puede ser los pechos, pero la estructura, como comentabais al principio, ósea y muscular, sigue prácticamente siendo el 100% idéntica. Y estamos hablando de una superioridad entre el 20 y el 25%. Y aquí también entramos otra vez en el conflicto de las palabras. Que una persona sea superior a otra físicamente no significa que sea mejor, pero como estamos dentro de la corriente de extremo igualitarismo, todo aquello que no sea igual que otro se considera mejor o por lo tanto superior e inferior. Entonces, si seguimos hablando en esos términos, nunca podremos encontrar realmente unos buenos caminos para aquellas personas que están dentro de esta corriente o de esta forma de sentirse, ¿no? Porque no hay un problema en que la gente se sienta transexual o sea mujer, hombre, perro. Eso no es problema. Es problema cuando esto se convierte en una ideología y se convierte en un lobby, intenta imponer una legislación para que sea adoptado a nivel internacional, como en este caso a través del Comité Olímpico Internacional. Porque hay otras personas que llevan toda su vida luchando, mujeres, para competir al nivel más alto, que incluso sería muchísimo mejor que otros hombres, pero cuando se enfrentan a otros hombres a ese nivel profesional, toda su carrera está tirada por el suelo. Entonces estamos hablando yo creo que es una desigualdad que no lleva a buen puerto a ninguno de los dos lados. Como le vengo diciendo últimamente, que venga Dios y lo vea, si no merecemos el meteorito, ya. Estamos locos. Don Javier. Me parece que vamos a ir a peor, pero bueno. Dios no lo quiera. Don Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. A ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto, un saludo. Y tenemos esta noticia que es, vemos aquí al señor Otegi en el Fórum Europa, que está promovido, financiado por nada menos que el Banco de Santander. Repito, sí, el Banco de Santander, Otegi. Pocas veces un blanqueo bancario ha sido tan vergonzoso como el que aquí les mostramos. El de la entidad de Ana Patricia Botín, que se presta voluntariamente al blanqueo, esta vez de un terrorista al que promueve y patrocina. Ana Patricia Botín, la misma que acude presurosa a la llamada de Bilderberg cada año y que ha avalado a Podemos. Si yo tuviera un euro en esa entidad, lo sacaría, por decoro y dignidad, porque con mi dinero no se lava la carita a quienes se lucran con la sangre de mis compatriotas. Vergüenza, Ana Patricia, vergüenza. Recordarán los que nos siguen asiduamente que la semana pasada dejamos a cuenta del rearme que está llevando a cabo Marruecos, la compra de helicópteros de Estados Unidos y algunas otras disposiciones de tipo militar, que dejamos la cuestión de Marruecos en parte para esta semana y la vamos a retomar haciendo un poco de historia y resituando las cosas. Porque un 26 de febrero de 1976 España abandonaba el llamado Sáhara Español, hoy Sáhara Occidental.
Un episodio poco glorioso de nuestro pasado más reciente, con apenas 70.000 habitantes en 1975 y una superficie que alcanza la mitad de la de España, y con tan solo un par de poblaciones de alguna importancia. España lo había ocupado a raíz del Congreso de Berlín en 1885, aunque hasta los años 20 del siglo pasado dicha ocupación no se hizo efectiva. En 1949, aquel rincón desértico que a nadie parecía interesar reveló su secreto. Albergaba los yacimientos de fosfatos más ricos del mundo. En 1958 se convirtió en una provincia española, pero en 1970 comenzó a latir con una cierta furia la idea independentista, algo que terminaría por ser funesto, sobre todo para los saharauis. Hasta los años 70 del siglo pasado, el Sáhara era un territorio razonablemente tranquilo, pero en una de esas zonas de la región norte en disputa entre Francia y España, en Tarfaya, un beduino saharaui llamado Mohamed Basiri comenzó a difundir la idea de que el Sáhara debía ser independiente de España, al tiempo que evitaba las pretensiones anexionistas de Marruecos. Corría el año de 1970. Basiri fue detenido y se ignora lo que fue de él a partir de este punto. La policía española asegura que lo puso en la frontera y lo entregó a Marruecos, pero hay quien acusa a los españoles de haberlo fusilado. En todo caso, Basiri sería el catalizador que serviría para el surgimiento del Frente Polisario. Un error, pues en ese tiempo España estaba considerando la concesión de la autonomía al territorio saharaui, adelantándose así a las pretensiones de Marruecos y Mauritania sobre el mismo. Se formó un partido español que debía sostener los intereses nacionales y se concedió a la Yema, la Asamblea de Notables Locales, algunas atribuciones con vistas a un cierto autogobierno. España se dirigió a la ONU para que ésta pusiera en marcha el proceso que había de llevar al país a su independencia. Se trataba de conseguir las mejores garantías para que el Sáhara no fortaleciese a Marruecos, contribuyendo a convertirlo en un estado poderoso que amenazase la España africana. Ceuta, Melilla, Canarias y Los Peñones. En su resolución 3458-B del 10 de diciembre de 1975, la ONU se manifestaba de acuerdo con la propuesta española a fin de que se celebrase un referéndum de autodeterminación. Pero tal decisión no pudo ponerse nunca en marcha, entre otras cosas porque un Marruecos decididamente apoyado por Estados Unidos no estaba dispuesto a permitirlo, y también porque, con una increíble falta de visión, el Frente Polisario, sostenido por Argelia, que deseaba convertirse en la potencia regional dominante, comenzó una serie de acciones terroristas teóricamente destinadas a liberar el país y dotarse así de legitimidad política. Acciones que provocarían en parte la caída del Sáhara en manos de Rabat, dominación mucho peor que la española para los saharauis desde todos los puntos de vista. Con Franco agonizante, Hassan recabó el apoyo de Washington y preparó un golpe de efecto, la Marcha Verde, en la que miles de civiles marroquíes cruzarían la frontera del territorio y se adentrarían hacia el sur. El entonces príncipe de España, estamos entre el 6 y el 9 de noviembre de 1975 con Franco aún vivo, aseguraba en el Aaiún que el ejército conservaría intacto su honor mientras pactaba con Rabat cómo habrían de desarrollarse los acontecimientos, para lo que se retiraron las tropas españolas de la frontera a fin de evitar incidentes. Además, los manifestantes solo entrarán unas pocas millas en el Sáhara y a unos 50 marroquíes les sería permitido entrar en el Aaiún. Estados Unidos apoyaba decididamente a Rabat. Un año antes, en noviembre de 1974, reunido en Torrejón con el presidente de gobierno, Arias Navarro, y con el titular de Exteriores, Pedro Cortina, Kissinger les había intimidado para que entregasen el Sáhara. ¿Qué más les da a ustedes? Hassan lo desea tanto. Pero no era solo por el interés de Hassan. Washington deseaba expulsar a España de la región, tal y como el propio Kissinger había expresado al presidente argelino Boumedienne. No nos interesa que España esté en África. Este apoyo era el único que podía esperar Hassan, pues los organismos internacionales no le daban la razón en ninguna de sus reivindicaciones, pero era un apoyo decisivo al que España se plegó. Así que el gobierno español firmó los Acuerdos de Madrid, por los que el Sáhara pasaba a estar dirigido por una administración conjunta hispano-marroquí-mauritana. El objetivo de Marruecos era que no se celebrase el referéndum de autodeterminación, que sabía que perdería abrumadoramente. Y lo consiguió. España hizo dejación de su responsabilidad, y Marruecos y Mauritania se repartieron el Sáhara. 2/3 para Rabat y el tercio sur para Nuakchot. Mauritania renunció al poco tiempo sobre su parte sureña y hoy solo ocupa la ciudad deshabitada de La Güera, de origen español, una península en el extremo sur. Así que hoy la práctica totalidad del Sáhara pertenece a Marruecos bajo la denominación de provincias meridionales. La historia no podrá ignorar el flagrante incumplimiento de unos españoles que en su día se comprometieron a mantener sus promesas, las que hizo el príncipe Juan Carlos cuando aseguró que España cumplirá sus compromisos. Deseamos proteger los legítimos derechos de la población saharaui.
o las de un joven Felipe González paseando entre las tiendas de campaña de Tinduf. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. Don Carlos Ruiz Miguel, ¿está usted ahí al otro lado? Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a participar. Muy buenas tardes, es un verdadero placer tenerle. Como les contamos la semana pasada, no podíamos traer a nadie mejor para hablar de este asunto. Bueno, vamos a situar brevemente el Sáhara. Es una tierra que no parecía excesivamente interesante cuando España se asienta allí a finales del siglo XIX. Bueno, hay que matizarlo. Pues matice. Sí que era interesante en términos pesqueros ya entonces. Sí. Es decir, uno de los motivos para la presencia española en el Sáhara es que desde el siglo XVI hay pesca de canarios en el banco sahariano cuya riqueza ya era conocida. Cuestión distinta es que evidentemente los medios de pesca en esa época no son los actuales, con lo cual significa que con los medios de pesca actuales la riqueza pesquera del Sáhara se ha multiplicado. Eso es. Pero sí que había un interés en garantizar de alguna forma la pesca que era, pues siempre ha sido muy rica en ese banco. Pero en ese momento ese era, podríamos decir, el único interés económico en esa época. En esa época. Bueno, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero la verdad es que el Polisario hizo un cálculo político que fue horrible para sus intereses. Sí, yo creo que se equivocaron. Bueno, también se equivocó, también hubo traiciones en España, hubo errores por los dos lados. Y cuando lo intentaron arreglar ya era tarde, porque dentro de España un sector ya había consumado la traición, otro no, otro precisamente pues mantuvo la lucha y gracias, cosa que se olvida, a ese sector del gobierno español que no se prestó a la traición, en este momento jurídicamente el Sáhara Occidental mantiene sus posiciones, porque si no es por el triunfo que consigue España, no Argelia, no el Frente Polisario, en el Tribunal Internacional de Justicia, La Haya, en este momento jurídicamente la cuestión del Sáhara no se podría seguir sosteniendo. Entonces, bueno, sí, se equivocaron, insisto, errores también se cometieron en el lado español, pero no creo que sea bueno vender una historia según la cual el Polisario lo hizo todo muy bien, España lo hizo todo muy mal, España lo hizo todo muy bien, el Polisario lo hizo todo muy mal. Hubo errores por las dos partes. Sí, yo también estoy absolutamente convencido de eso. Los errores españoles fueron tremendos y además, bueno, pues mediando incumplimientos flagrantes de la palabra y del empeñado y de los deberes de España como potencia administradora, pero sorprende más en ese sentido que el Polisario pues llevara a cabo unos malos cálculos, porque al final se volvieron contra ellos mismos, aunque la situación en la que estaban era complicada. Quizá la posición definitiva, digamos, la que marca todo el devenir de la cuestión es la posición norteamericana. Sí, bueno, yo antes de entrar en el tema de Estados Unidos está muy relacionado con esto. Los errores del Polisario que los cometió, sirvieron para justificar las excusas que se inventó el lobby pro-marroquí que había en Madrid para, insisto, justificar la traición. Y voy al tema de Estados Unidos. También sirvieron para que Estados Unidos diera una pseudo justificación a una maniobra anti-española que fue avalada por un sector de la propia España. Es decir, que es que la entrega del Sáhara no es solo una decisión contra los saharauis de Estados Unidos, sino que tenía detrás
una política norteamericana de impedir que España se pudiera convertir en una potencia media. Y hay que recordar, para mí el factor clave en ese momento, España estaba investigando y tenía en un estadio avanzado la fabricación de la bomba atómica. Y ¿qué tiene que ver el Sáhara? Pues mucho, porque era el lugar en el que se iba a experimentar. Es decir, la bomba atómica no se iba a experimentar en la península, no se podía, de hecho, por la población. Y entonces, ¿dónde se experimentó? Pues en el desierto, que es donde también la experimentó Francia. Claro. ¿Dónde experimentó Francia su primera bomba atómica? En el desierto del Sáhara, de Argelia. Claro. Esa jugada, entre comillas, es la que se iba a repetir con España. Y no interesaba a los Estados Unidos. ¿Quién fue el primer impulsor de este proyecto? Pues usted lo sabe mejor que yo. Al que luego liquidarían. El que falleció un día después de negarse a las pretensiones de Kissinger. Exactamente. Así es. Bueno, vamos a ver, lo que llama la atención, bueno, no sé si llama la atención a estas alturas, pero debería llamar la atención es que España no ha utilizado, se ha desentendido por completo del asunto del Sáhara y ni siquiera lo ha utilizado para contrapesar las pretensiones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, al respecto de lo cual más adelante le preguntaré también. Pero mi pregunta ahora es esta, es decir, ¿por qué España no ha utilizado en absoluto el tema del Sáhara para, digamos, contrapesar, como digo, para hacerle daño a Marruecos en el flanco sur frente a sus pretensiones en las ciudades del norte? Bueno, ese enfoque, en parte yo no estoy muy de acuerdo. Muchos han pretendido utilizarlo como moneda de presión, pero es minusvalorar, yo creo, la importancia. Es decir, la defensa del Sáhara tiene un valor en sí misma. Un valor en sí misma para Canarias, claro, independientemente de Ceuta y Melilla. Entonces, precisamente el lobby pro-marroquí intentó justificar la entrega como una moneda de cambio. Decir, bueno, damos el Sáhara y a cambio en Ceuta y Melilla no nos molestan, tal. Bueno, es un error. Jurídicamente, además, es un error. ¿Por qué? Porque la mejor forma de proteger una frontera en el norte es proteger una frontera en el sur. Es decir, si se erosiona el principio del respeto a las fronteras, pues luego las fronteras van a dejar de ser respetadas en otros puntos. Esto es un tema básico. Es decir, las fronteras tienen que ser respetadas en sí mismas. Entonces, en sí mismo es un principio que había que haber respetado. Pero ¿por qué no se ha, insisto, independientemente del tema de la España norteafricana, ¿por qué no se apoyó? Bueno, pues por el tema de la traición. Traición que tiene, en mi opinión, mucho que ver, o es, en mi opinión, quizás el pecado original de la transición política. Porque, esto es una idea que yo alguna vez he expresado y, bueno, ¿quién era el único actor político que, muerto Franco, podía hacer sombra a los proyectos del hoy rey llamado emérito? Solo había uno, era el ejército. Para hacer posible esa transición había que neutralizar ese único actor político capaz de frenar los proyectos eventuales de este jefe de Estado. ¿Y qué forma mejor de neutralizar a ese actor político que con una humillante retirada? Que le privaba de su apoyo popular. Sin duda. Si el ejército hubiese sido un ejército triunfante, cosa que hubiese sido, sin duda ninguna, en caso de enfrentamiento, repito, sin duda ninguna,
porque algunos han intentado vender una falsa historia de que, bueno, no, pero si Estados Unidos no nos hubiera dado los suministros, esto es falso. Esa guerra se hubiera ganado absolutamente en todos los escenarios, en todos los posibles planteamientos. Nos hubiéramos encontrado con un ejército victorioso, con apoyo popular, que además hubiera podido ser también un ejército con el que la propia izquierda se hubiera podido identificar por haber ganado una causa que también tenía apoyo en la izquierda, y que por tanto se hubiera convertido en un actor político capaz de poder interponerse ante ciertos eventuales proyectos del jefe de Estado. Bueno, aprovecho para preguntarle, ya que ha introducido la opinión personal, me gustaría hacerle una pregunta personal comprometida, pero, en fin, en cuanto a lo que es su opinión al respecto, me interesa particularmente. El otro día leía una opinión en un medio de prensa importante en el que se decía que Ceuta y Melilla a medio plazo estaban perdidas y que teníamos que centrarnos en Canarias porque el objetivo siguiente era Canarias. ¿Cree usted que Ceuta y Melilla están perdidas? No, de ninguna forma. Vamos a otra cosa, es que las quieran traicionar. Bueno, a eso me refiero. Bueno, pero si se quiere, tienen un futuro esplendoroso. ¿Pero cree usted que lo tiene? Si se quiere. Claro, pero ¿se quiere? El gobierno actual no. Bien. El gobierno actual no, vamos, la prueba está en que Marruecos, violando un tratado internacional, otro más de los que ha violado, cerró la frontera, la aduana de Melilla, y el gobierno español ni siquiera presentó una protesta diplomática. ¿Ha hecho algo para presionar y que se reabra esta aduana? Nada. Absolutamente nada. En Ceuta no hay aduana como la había en Melilla, pero bueno, había un paso fronterizo a través del cual pues las personas podían circular, lo que se mal llamaba contrabando, porque no lo era. Y repito, no se le puede calificar de contrabando porque todas esas mercancías pasan por un paso fronterizo, y si Marruecos no quiere cobrar derechos de aduana, pues es el problema de Marruecos. Pero no están siendo esas, o no eran esas mercancías introducidas clandestinamente, que ese es el contrabando. Efectivamente. Entonces, calificar a los tráficos que había entre Ceuta y Marruecos de contrabando es jurídicamente inexacto y políticamente hacer el juego político a Marruecos. Pero bueno, bien, eso es otra cuestión. Don Carlos, perdóneme, porque es que se nos ha ido el tiempo, se nos va con usted. No, es que se nos va con usted el tiempo volando. Particularmente a mí este tema me parece que es enormemente interesante y que es un tema que se está soslayando, no sé por qué, si porque hay determinados intereses y porque en España tampoco parece interesar excesivamente la política internacional, no se tiene conciencia nacional, pero es un tema sobre el que si a usted le parece bien, volveremos muy pronto para tratar la parte, digamos, más de nuestros días, más actual de este asunto, porque están pasando cosas que usted mismo el otro día apuntaba, referidas también al contrabando y referidas a todo lo que tiene que ver con el tráfico de seres humanos. Si le parece bien, lo volvemos a retomar la próxima semana. Muchas gracias. A usted, don Carlos, un fuerte abrazo. Nos vamos con la frase del día, que dice que es difícil imaginar una manera más estúpida o peligrosa de tomar decisiones que delegarlas en aquellos que no sufrirán ninguna consecuencia en caso de equivocarse. Se lo pueden ustedes aplicar a quien ustedes quieran, pero no hay que mirar en ningún lejano desierto ni en ninguna exótica montaña. La firma Thomas Sowell. Muy buenas noches.